Ahora nos quedamos ahí cuando el apóstol Pablo termina diciéndoles que anden en la libertad, ¿verdad? Estar firmes en la libertad cristiana. Esto fue lo último que vimos. Y vimos que esa libertad, pues Pablo explica que no nos lleva a pecar. Al contrario, la libertad, el no ser esclavos del pecado, nos lleva a amar a Dios. Y vimos también que amar a Dios, vimos también que el amar a Dios nos lleva a vivir para querer agradarle a Dios. Y el vivir para querer agradar a Dios, pues nos lleva a vivir para servir a los demás, ¿verdad? No para dar lugar a la carne ni para mis deseos. Y entonces, cuando nos servimos los unos a los otros, estamos practicando la ley del amor. Y así cumplimos la ley. Entonces, por eso Pablo dice, esta es la clase de amor, esta es la verdadera libertad nos lleva al amor, y este es el amor que debería de haber entre ustedes, pero ¿qué les dice? Pero les dice al final, pero si os mordéis, os coméis. Entonces dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Desafortunadamente, estos gálatas no estaban practicando ni estaban experimentando esa clase de amor. Y entonces el apóstol continúa al terminar de hacerles esta exhortación de que anden en el espíritu y que no anden en la ley, nos introduce y nos va a dar el antídoto para esa carnalidad, ¿verdad? Porque ¿de dónde venían todas esas cosas? Pues de que ellos también estaban siendo carnales. Por eso había pleitos, por eso había contiendas, divisiones, murmuraciones. Entonces, el apóstol Pablo continúa y ahora les va a decir, andar en el espíritu. Les hace esta exhortación. Ese es el antídoto para la carnalidad. El que murmura, el que pleitea, el que se enoja, el que dice, el que está en disensión con los hermanos, es un hermano sensual, es un hermano carnal. Entonces, si yo estoy en esa situación, quiere decir que estoy dando lugar a la carnalidad y no estoy siguiendo esto que es andar en el espíritu, ¿verdad? Y esa es la exhortación que hace el apóstol Pablo. Pablo les dice ahí en el verso 16, para que ustedes puedan producir ese fruto del amor, para que ustedes puedan cumplir la ley del amor, de el amarse los unos a los otros, ustedes tienen que andar en el espíritu. Ustedes ya recibieron, les dice el apóstol Pablo, ya tienen al Espíritu Santo. En el momento en que creyeron en el Señor Jesucristo, lo aceptaron en su corazón, se arrepintieron de sus pecados, ustedes recibieron como el sello al Espíritu Santo de la promesa. Pero ahora ustedes tienen que andar en el Espíritu. Es un mandato. Andar en el Espíritu, les dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es andar en el Espíritu? A mí me gusta preguntarle mucho a la Escritura. Entonces digo, bueno, ok, pues vamos a andar en el Espíritu, pero ¿qué es? Si no, ¿cómo lo voy a practicar? Díganmelo bien, ¿verdad? Así como les digo, con palitos y señales y todo para que yo lo pueda entender. Andar en el Espíritu es una acción voluntaria, intencionada y continua en la que todo creyente debe estar para vivir, ¿verdad? Para vivir, para agradar a Dios. Es ese estilo de vida. Es un estilo de vida. Andar en el Espíritu debe de ser nuestra vestidura diaria. Es un estilo de vida en el que nosotros tenemos el corazón dispuesto para ser transformado. Cuando andamos en el Espíritu, recibimos la palabra y dejamos que ella penetre. La estoy escuchando ahorita y la estoy recibiendo para mí, no para el hermano fulano, la hermana fulana y el que no vino y el que sí. No, es para mí. Entonces, el que anda en el Espíritu tiene ese corazón dispuesto a ser transformado y tiene un alma dócil. Es un alma dócil para ejercitarse en las virtudes supremas. Fíjense,
Eso es andar en el Espíritu. Eso es un corazón dispuesto y un alma dócil. Un corazón dispuesto a ser transformado y un alma dócil para ejercitarnos en las virtudes supremas. Y qué contraste, ¿verdad? De vivir para la carne, vivir para los deseos engañosos de la carne. El apóstol Pablo luego dice en el verso 17, ¿por qué tenemos que andar en el Espíritu? Porque si no vamos a tener una guerra interna en nuestro corazón, no vamos a tener paz y vamos a andar haciendo la guerra porque dentro de nosotros hay una lucha, ¿verdad? Si no anda, por eso dice, porque el deseo de la carne se opone. Exactamente. ¿Y para qué lo hizo Dios de esa manera? Dice ahí el motivo. Para que no hagan lo que tú quieres. Para que no hagas lo que tú quieres. Para eso es. Para eso es. Entonces, sabemos que nosotros tenemos como seres humanos, nacemos con la naturaleza caída de Adán, ¿verdad? Ese yo, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La carne que le llamamos. Pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, entonces nacemos de nuevo y tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual no tiene los mismos apetitos que la naturaleza carnal. Son totalmente opuestos en deseos y en propósitos, ¿verdad? El carnal quiere satisfacer sus deseos, lo que yo quiero, como lo que yo quiero, y no me importa más que yo, ¿verdad? Y en cambio, el espiritual, ¿qué quiere? Agradar a Dios. No importa que eso implique humillación, no importa que eso implique ceder mi derecho, no importa que eso implique un sacrificio, no importa que eso me cueste un menosprecio, no importa, porque ese hombre espiritual, ese hombre, esa mujer que anda en el espíritu, quiere agradar a Dios. Esa nueva naturaleza que está improntada en el creyente por medio del Espíritu Santo siempre va a provocar nuevos anhelos. Por eso, un creyente que dice que anda en el Espíritu, pero no ora en casa, no tiene su devocional en casa, no lee la Biblia porque ya tiene como 30 años leyéndola, ¿verdad? O no lee la Biblia porque no tiene tiempo, o no busca el congregarse, el tener la oración congregacional, el venir a la escuela dominical, el traer a los hijos a la escuela dominical, el tener el devocional familiar, un creyente que se dice creyente, pero no tiene esos apetitos, entonces hay dos cosas. O realmente no es creyente o es un creyente carnal. Simplemente anda en la carne. Entonces, ¿por qué? Porque eso provoca, es un anhelo por las cosas de Dios, es un anhelo por estar en su presencia, es un anhelo por agradar a Dios, por no pecar, ¿verdad? Por hacer su voluntad, por servir a los demás, por permanecer en su palabra, por dejarse guiar. A veces nosotros, nos apartamos, ¿verdad? Y vamos por un camino equivocado y tenemos que ser dóciles para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza provoca también el que nosotros seamos capaces de producir el fruto del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que hace esta nueva naturaleza. Pablo le dice, nosotros por eso, dice Gálatas, no necesitamos la ley, porque tenemos al Espíritu Santo. Y cuando estamos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, pues hacemos las cosas que a Dios se agradan, producimos todo el fruto, ¿verdad? Que a Dios le agrada y entonces no tenemos necesidad de la ley. Por eso dice, nosotros hemos crucificado la carne, ¿verdad? La carne está crucificada, está muerta. ¿Un muerto qué hace? Nada, no tiene poder, no tiene vida. Entonces, después, dice el apóstol Pablo aquí, resume
Abajo dice, la vida del Espíritu, entonces dice el apóstol Pablo, ya dije, no es legalismo, no necesitamos la ley, pero tampoco nos da licencia para pecar. Eso es lo que en resumidas cuentas, ¿verdad? Aquí está diciendo el apóstol Pablo. Y luego hace un contraste. Él hace un contraste ahí en los versos, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero del 19 al 26, él va a hacer un contraste entre las obras de la carne y el uso del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta de que las obras de la carne, en Gálatas 5, 19, 21, dice Pablo que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican grandes cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues, si no van a heredar el reino de Dios, quiere decir no son hijos de Dios, ¿verdad? Los que practican. Una cosa es que erremos al blanco, ¿verdad? Pero no es una práctica habitual. Pero quien tiene una práctica habitual de estas cosas, pues entonces Pues no es algo, estamos, pues, no seríamos. exactamente, no sería yo salva si no estuviera todavía en la práctica de estas cosas. Pablo les dice, la carne, ustedes, la carne no puede producir nada. ¿Qué puede hacer por ustedes la carne? La carne no los salva, la carne no los transforma. Andar en la carne, la carne no puede hacer nada, les dice el apóstol Pablo. Pero, sin embargo, el fruto es un resultado, el fruto del Espíritu, en contraste con las obras de la carne, es el resultado de andar en el Espíritu, ¿verdad? Ese es el resultado de andar en el Espíritu, es producir el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Dice, si un cristiano anda en el Espíritu, manifiesta su fruto. Se da por natural, ¿verdad? Es natural. Para producir, no necesitamos las leyes, no necesitamos la ley, no necesitamos que nos obliguen para producir esas actitudes y conducta que agrada a Dios cuando uno anda en el Espíritu. Sin embargo, ninguna ley podrá desarrollar el carácter cristiano. Ningún reglamento, ninguna ley, ninguna práctica va a producir el carácter cristiano. Es solamente a través del Espíritu Santo y de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo. La carne solamente produce obras y obras muertas, ¿verdad? Obras muertas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues podríamos hacer una cátedra de cada una de las obras de la carne y de cada una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, pero pues no hay tiempo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo termina aquí, ¿verdad? Con diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, todo irritándonos unos a otros, todo, ajá, La envidia es mala. es carcoma. Sí, dice el apóstol Pablo que cuando nosotros, según lo que está diciendo aquí de los versos 24, 26, que cuando nosotros andamos complaciéndonos a nosotros mismos, que es andar en la carne, complaciendo nuestros deseos y nuestras concupiscencias, ¿verdad? Entonces nos hacemos vanagloriosos. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a irritar a los demás. Empezamos a irritar, dice, cuando andamos en la carne, comenzamos a irritar los unos a los otros y comenzamos a envidiarnos los unos a los otros.
qué terrible, ¿verdad? Lo que estaba pasando allá en la provincia de Galacia. Entonces, aquí termina el apóstol Pablo, ¿verdad? El capítulo 5. En la vida en el espíritu, en conclusión, no es legalismo ni da licencia para pecar. Y esto lo tenemos que recordar siempre. Analizarnos delante de la palabra de Dios para ver si estamos llevando una vida en el espíritu o estamos siendo carnales. Si hay celos, iras, contiendas, disensiones, que envidias, borracheras, pleitos, enemistades, celos y todo eso en nuestro corazón, entonces no estamos andando en el espíritu. Y si las hay en nuestra iglesia, entonces no es una iglesia espiritual, es una iglesia carnal, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice el Espíritu. Entonces, pues vamos a seguir porque hay mucho tiempo. Entonces, aquí comenzamos con el capítulo 6. Y yo lo estructuré de esta manera porque es la mejor manera de poder entender lo que el apóstol Pablo nos enseña de una manera más práctica. En el capítulo 6, además de otras cosas, pero principalmente Pablo nos va a decir cuáles son las características del hombre espiritual, ¿verdad? Ya dijo, anden en el espíritu, ¿verdad? Anden en el espíritu, anden en la libertad y anden en el espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que hace un hombre o una mujer que anda en la libertad que Cristo nos dio y que anda en el espíritu? Esto es lo que hace. Esto es lo que hace el hombre espiritual. Primero, ayuda al hermano que ha caído en desgracia por el pecado. Pablo comienza poniendo un caso hipotético de un hombre de alguien, ¿verdad? De un cristiano que es sorprendido en una falta. Es cristiano, ¿verdad? Que pecó y es sorprendido quizá por muchos, quizá por uno, y luego ese uno le contó a toda la congregación, ¿verdad? No sé cómo sería la situación que aquí ilustra el apóstol Pablo, pero el caso es que fue sorprendido y se enteraron sus hermanos. Cayó en pecado. ¿Deberíamos de tener una actitud de juicio y de condenación? ¿No? De restauración. ¿Cómo responden los legalistas? ¿Recuerdan allá en Juan 8? Nos sacan de la congregación. En Juan 8, 3 al 5, ¿recuerdan? Que se trata de la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Y qué hicieron los fariseos y los escribas y fariseos? ¿Qué hicieron? La acusaron públicamente, la exhibieron públicamente, la llevaron delante de todos los ancianos, la pusieron en medio y dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer que fue sorprendida en adulterio? La ley nos manda a apedrear a tales mujeres, a tales personas, ¿verdad? Así. Los hombres también. La ley dice a los dos. ¿Por qué casualidad que no vas a ayudar a él? Pues precisamente por eso salieron, ¿verdad? Por eso salieron uno a uno, ¿verdad? Uno a uno fueron dejando cuando Jesucristo los confronta. Ese es el legalismo con el que actúa cuando alguien peca. Pero ¿cuál es la manera en que nosotros debemos de actuar? El ejemplo de Jesucristo. Ni yo te condeno, vete y no peques, ¿verdad? Entonces, el legalismo, la carne no tiene misericordia, no tiene intención tampoco de que haya restauración. Juzga, condena y adiós, ¿verdad? Entonces, la gracia responde así, con restauración, ¿verdad? Si somos espirituales, por eso les dice Pablo, ustedes que son espirituales, restauradle. Y cuando usa esa palabra en el original, restaurar, también se usa, es un término médico que también se usa para señalar la restauración de un hueso roto. Entonces, si nosotros como creyentes
como la iglesia, también somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando sucede algo así en nuestra congregación, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de sentir dolor. Ese es lo natural. Usted no se fractura, se esguinza y no llora, ¿verdad? Usted llora. Es lo natural, ¿verdad? Y para el hombre espiritual, lo natural es llorar y es preocuparse y es ver en qué manera puedo ayudar. ¿Cuándo podemos? ¿Cómo comienza la restauración? La restauración va a comenzar cuando yo me pongo en el lugar de la persona que está en desgracia, que ha caído en desgracia por el pecado que ha cometido. La restauración comienza cuando yo me considero como él. Yo puedo cometer ese pecado porque la palabra dice, el que cree está firme, mire bien que no caiga, ¿verdad? Entonces yo puedo cometer ese pecado y además, somos, debemos de pensar, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Eso es lo que yo siempre pienso. Si yo cometiera ese hierro, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Si yo ya me arrepentí, ¿verdad? Como dice el apóstol, bástale la culpa y la carga. Con eso nos basta. Cuando estamos arrepentidos, y ustedes no me van a dejar mentir porque todas somos pecadoras redimidas, pero seguimos pecando. Y cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Queremos que alguien venga y todavía nos siga lastimando. Ya estamos bien lastimadas porque ofendimos a Dios. Esa es la respuesta natural. Entonces, eso es lo que hace el hombre espiritual y la mujer espiritual también. Acuérdense que tenemos hijos o nietos, sobrinos nietos, ¿verdad? Y no sabemos cómo van a decidir. No sabemos las decisiones que van a tomar. No seamos tan severas al juzgar a otros. No sea que estemos juzgando a nuestra propia sangre. Una vez un pastor, una de la iglesia, no deberían entrar los homosexuales. Debería decir que no han de comer, decir así. Y decirlo porque no tengo este lugar. Parece que estoy hace una semana que vino a decir que no se está. Ay, no. Ya, pues, como esto, te pones en el lugar de la persona, nunca sabes quién va o quién va a ser más normal de su vida. No lo voy a decir, que se trata de más de esta persona que se dedica a no es que corre y todo. Entonces, se puso en el lugar, o sea, entonces, pónganse en su lugar. Para que se siempre no sentir, pero es un lugar normal. Ahí, con eso podemos empezar a restaurar. Si no lo hemos hecho, mejor ni metamos, ¿verdad? Si no lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es otra característica? Sabe llevar las cargas de sus hermanos, teniendo su mismo sentir. ¿Cuánto nos hace falta eso? ¿Cuánto nos hace falta eso? De veras, hermanos. A veces, en vez de decir, ay, voy a llegar y voy a sentir paz, voy a sentir tranquilidad, hay hostilidad, hay indiferencia, hay crítica, hay orgullo, en lugar de haber empatía, en lugar de haber amor, en lugar de haber preocupación, ¿verdad? No, nos hemos vuelto indiferentes. Venimos a hacer el trabajo para el Señor, pero más bien venimos a cumplir programas que a interesarnos por las almas de nuestros hermanos. A veces somos muy indiferentes. No sabemos escuchar. Nos gusta hablar mucho, pero no sabemos escuchar. No podemos tranquilizarnos y permitir a la hermana, permitir al muchacho, a la muchacha, al hermano que platique, que nos comparta, que nos diga, que abra su corazón. A lo mejor no espera que digamos nada, simplemente
que lo escuchemos, que le escuchemos, que le abracemos y que le digamos, voy a orar por ti. Y al decirle voy a orar por ti, hacerlo, ¿verdad? Porque a veces no lo hacemos. Entonces, eso es, pero ¿qué pasa con el legalismo? En vez de sobrellevar las cargas que dice Mateo 23:4, que dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con el dedo, ni con un dedo. A veces, no, y que hay hermanos y hermanas que tienen algún ministerio y exhortan, pero ellos mismos no pueden ser ejemplo de lo que están exhortando. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos siendo maestras de escuela dominical, cuando somos maestros de escuela dominical, cuando somos consejeras, consejeros, porque nosotros no podemos, no dice que el discípulo no puede ser más que su maestro, ¿verdad? Entonces, el límite es el maestro. Imagínense si el maestro no es un maestro que no viene a la escuela dominical y luego que llega tarde al culto o que nada más viene cuando le toca dar la clase de escuela dominical, o es una consejera que postea groserías en el Facebook. Otra clase de cosas en el Facebook. Si nosotros vamos a tener esa responsabilidad, pues ser un maestro en las cosas del Señor no es como el magisterio, ¿no? No es, somos una influencia. Mi vida va a influenciar lo que yo hago. Entonces, qué tremendo es esa situación, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. Hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado cuando nosotros nos proponemos para servir o tener algún ministerio, de no caer en estas cosas. Eso es lo primero. Tenemos que, no puedo exigir lo que yo no soy. No hago lo que yo no soy, ¿verdad? Entonces, el hombre espiritual, ¿qué otra cosa tiene como característica? Evalúa su vida y servicio. Esto aquí viene, es el anterior, el verso 2, y estos son los versos 3 y 4. Dice, evalúa su vida y servicio a la luz de la palabra y el ejemplo de Cristo. ¿Qué sabemos? El hombre espiritual sabe que nada es, que nada tiene, que todo lo que es por Cristo, es en Él, por Él y para Él. Todo le pertenece a Él. De manera que Él se va a gloriar, el hombre espiritual, en su debilidad. Y se va a gloriar en la manera como Dios está obrando en su vida personal y en la vida de aquellos a quienes ministra, ¿verdad? El hombre espiritual sabe que solamente es un vehículo, un medio, es un medio para que el poder de Dios se manifieste, ¿verdad? Y sabe que Dios puede hacerlo a través de cualquiera. No dijo que podía levantar a Abraham, hijos de Abraham de las piedras que estaban ahí. No hizo hablar a una burra. Entonces, Él puede hacer lo que quiera con quien quiera. Por eso de ahí nos sacó, o bueno, de ahí me sacó, de no vir y de no menospreciar, de lo que no era. De ahí vengo yo. Entonces, ese es el hombre espiritual, sabe todas esas cosas. ¿Y qué es lo que no debe de hacer el hombre espiritual? Nunca debe de comparar su trabajo con la labor de otros. Nunca debe de comparar su ministerio con la labor de otros. Primero, porque es vanaglorioso. Y segundo, porque puede resultar no provechoso. ¿Por qué? Pues al considerar nuestra obra superior a la de otros, eso es orgullo.
Y eso es vanagloria, es soberbia. De otro menos, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Pues nos vamos a sentir desanimados y a lo mejor vamos a querer dejar de trabajar. Lo mejor, ¿saben qué es? Evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Estoy poniendo en práctica los talentos, los dones. Estoy dando con generosidad, ¿verdad? Entonces, hay que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, hermanas, hay que analizar lo que hacemos, sino hay que analizar la intención por lo que lo hacemos. Porque, híjole, dice la Biblia ahí en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón de todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, y tratando de limpiarnos, ¿verdad? Para eso se trata. Cuando nosotros nos evaluamos, tratamos de quitar aquellas cosas que están haciendo tropiezo para el ministerio que Dios me ha dado, que están obstaculizando que yo pueda ejercitar de manera muy potencial, ¿verdad? Los dones que he recibido y los talentos que Dios me ha dado. Entonces, esta es la segunda cosa, pero la tercera cosa. La cuarta cosa, sabe llevar con responsabilidad, diligencia y fidelidad su propia carga. Esto me llamó mucho la atención. Y pensé muchas cosas, pero luego dije, no, mejor no. Entonces, mejor no las comparto. Entonces, lo estaba haciendo para mí, ¿verdad? Sabe llevar con responsabilidad, diligencia y fidelidad su propia carga. La palabra que hace referencia aquí a su carga, ¿verdad? Se refería dice un comentarista, y tiene lógica, a un pequeño paquete que llevaba un soldado romano cuando marchaba. Ese era un paquete que él tenía y no era transferible, no lo podía dar a nadie, era de él lo tenía que llevar siempre, era algo que era su responsabilidad. Entonces, delante de Dios, cada una de nosotras tenemos una responsabilidad que no podemos compartir. En nuestro matrimonio, ¿verdad? Como hijas, como madres, ¿verdad? Y así también, no solamente en las responsabilidades cotidianas de la vida con el prójimo, etcétera, etcétera, sino también en nuestro ministerio. Son cargas que nada más yo puedo llevar. Yo no puedo pasar esa carga. Hay cargas que yo puedo compartir con ustedes y que ustedes me van a ayudar a sobrellevarlas, pero hay otras que son mías nada más. Y entonces dice aquí Pablo que sabe en el verso 5, sabe llevar con responsabilidad y diligencia, fidelidad, su propia carga, ¿verdad? Dios quiere fidelidad. Si no podemos ser fieles con nuestras propias cargas, ¿cómo vamos a ayudar a los demás a sobrellevar sus cargas? Entonces, hay que tener cuidado, y lo digo con mucho cuidado también, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Que van a decir, la hermana Margarita dijo esta santez, es herejía. Entonces, no. A veces nosotros cargamos demasiado a la iglesia con peticiones de oración que son nuestras, que solamente son nuestras. Es nuestra carga, ¿sí? Hay cargas que podemos compartir, pero hay otras que son nuestras. Perdón. No podría yo decirles cuáles, pero yo sé, como yo lo entendí, yo sé que ustedes que son espirituales lo pueden entender y van a decir, es cierto. Y en un momento determinado Dios va a decir, van a decir, este es mi carga, esta es mi carga, esta es mi carga. Esta no la puedo compartir porque nadie la va a tener, nadie es mi responsabilidad, es mi carga.
Entonces, cada una de nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo y a qué se refiere el apóstol Pablo. Me conmueve mucho la profundidad de la escritura en ciertas partes. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor sea así, verdad? Bueno, no se duerman. Ya voy invierte sus bienes, tiempo y dones para la gloria de Dios. Aquí los versos del 6 al 8 se refiere a que el hombre espiritual compartirá las bendiciones materiales con los que le enseño. A menudo aplicamos estos versículos al hecho de que sembramos lo que cosechamos en cuestiones de pecado, ¿verdad? Y desde luego que este principio también es cierto, ¿verdad? En ese aspecto. Pero la lección que nos da estos versículos se refiere a la ofrenda. Se refiere, haga partícipe, dice el versículo 6, comparta. Si nos vamos a Romanos 15:27, ahí está este principio también, donde recibimos bendiciones espirituales, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir las bendiciones materiales. Nosotros tenemos en nuestro corazón a nuestros padres espirituales, a nuestro pastor, Romero Fernández, y a nuestra hermana. Jamás les hemos olvidado. Nunca nos hemos olvidado. Donde nosotros recogimos lo espiritual, ellos tienen que cosechar de nosotros lo material. Es lo mínimo, ¿verdad? Y y eso es lo que dice. También dice el apóstol Pablo, porque el que siembra para la carne, ¿verdad? Dice ahí el verso 8, gracias, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne significa vivir para la carne, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que se invierte todos los recursos en eso. Tiempo, esfuerzo y todos los bienes en las cosas que no perduran para siempre. Y sembrar para el espíritu significa invertir tiempo, esfuerzo y todos los recursos en las cosas que perduran para vida eterna. Eso es en palabras simples y sencillas, ¿verdad? Pero a veces usamos nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo, para las cosas allá, ¿verdad? A veces cocinamos muy sabroso, pero no lo usamos allá afuera para obtener ganancias y luego venimos a la iglesia y queremos también obtener ganancias en lugar de darlo, ¿verdad? Entonces, a veces usamos, es un ejemplo solamente, a veces usamos también nuestro tiempo para las cosas allá afuera, en lugar de invertirlo aquí. A mí me dio mucha tristeza y se los voy a comentar. Es un sentir que yo tengo en mi corazón y yo creo que es válido que lo pueda comentar con ustedes, que son mis hermanos. Cuando las niñas vinieron aquí a las niñas de la Sociedad Auxiliar de Niñas, que estuvieron en su semana de énfasis y que ellas estuvieron orando por los misioneros. A lo mejor ya se les olvidó cuando ustedes eran niñas, a lo mejor no tuvieron hijas o se nos olvida, ¿verdad? Como yo digo, pensemos en nuestros hijos también, ¿qué queremos? Pero las niñas se esforzaron tanto para poder estar por Zoom y presencialmente, juntamente con sus padres. Los tiempos que vivimos ahora son muy diferentes. La tecnología nos ha hecho acelerarnos demasiado. Es demasiadas cosas, es una exigencia y un estrés tremendo para las criaturas, para los mismos padres. Yo soy padre de una adolescente. Entonces, ay, Señor, que Dios nos ayude. Entonces, es un gran esfuerzo y sus manitas y doblándose las manitas porque pues se ponen nerviosas. Y en lugar de haber hermanas aquí para recibirlas,
para animarla, la unión femenil, o por el Zoom, darles unas palabras, no estuvieron presentes ustedes. Entonces, invirtamos sabiamente nuestro tiempo. Invirtamos sabiamente nuestro tiempo. Ellas necesitan, ustedes no saben cómo trae mi hija sus deditos, todos carcomidos del nervio, de los nervios que traían. Las criaturas que tenemos el sábado, todas estas semanas tienen exámenes, tienen trabajos, tienen presentaciones y el examen es el domingo, ¿verdad? Entonces, claro, no tuvieron sus 4 meses para poder prepararse, ¿verdad? Un poquito más de 4 meses para prepararse, pero de igual manera, si nosotros debemos de invertir en ellas. Ustedes me pueden decir, y sí las entiendo porque mi madre tiene, ay, ¿cuántos tiene mi madre? 80 años tiene mi madre, y yo sé que ya nos pesa, ¿verdad? Pero si Dios las tiene aquí y les da la vida y la salud que necesitan para venir y para estar, y tienen la lucidez y el discernimiento, es porque ustedes todavía tienen que dar el valor y tienen que dar mucho todavía. Entonces, bueno. Nada más como un comentario, los que estuvieron presentes en este punto de la televisión de la niña, los poquitos que estábamos los miércoles, no, o sea, nos sacaron una sonrisa, nos llenó de gozo ver las niñas participando. La verdad, sí, pudimos abrazarlas también para gracias a Dios que pudimos hacer. Pues yo digo que sí las tratamos bien. No me No malinterpreten. me malinterpreten, nada más digo que sí, pudimos estar sí, mucho gozo. Sí, no me malinterpreten. Ay, no me malinterpreten. Los que estuvieron aquí presentes la recibieron de una manera que las hicieron sentir tranquilas, pero no fueron muchos, fueron demasiados, son muy poquitos. Y yo veo que cuando es merienda, bueno, hasta una situación bueno, pero sabe que no vamos a entrar en detalle. Porque no podemos entrar en detalle, pero yo sé que hay hay unos que son pretextos, hay unas que son excusas y hay otras que realmente no se puede, ¿verdad? Entonces, las que saben que no se puede, pues hay paz en su corazón, ¿verdad? Porque no pueden, pero las que sí pueden, entonces tenemos que apoyar. Y es un Zoom también, no solamente es presencial, es un Zoom. Entonces, vamos a invertir sabiamente el tiempo que nos da el Señor, ¿verdad? No solamente es, y sí, gracias porque la verdad que sí las hicieron, los hermanos que estaban aquí, las hicieron sentir muy cómodas, ellas se fueron felices, mi hija se fue feliz al final, porque fueron muy dulces y muy cariñosos los que pudieron estar aquí, ¿verdad? Las y los que pudieron estar aquí. Entonces, sí fue de bendición para las niñas, pero estamos hablando ahorita las que estamos aquí y que no estuvimos ahí o que no estuvieron ahí. Entonces, no es para entrar en discusión ni no es para entrar en pleito. Simplemente es algo que yo tengo en mi corazón y que yo lo quería externar, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que invertir sabiamente en nuestro tiempo, ¿verdad? Las generaciones necesitan de ustedes, de la sabiduría, de ese amor paciente que ya vivió, que ya pasó por eso, que ya no es una vida acelerada, es una vida templada, es una vida mesurada, es una vida que experimentaba el dolor. ¿Qué le puede dar a las niñas? Mucho, todavía. Entonces, ese es mi punto. Eso es a lo que yo quería llegar.
los 80 años, digamos, de andar acelerando. Hasta los 80, hermano. Ok. O sea que todavía tenemos chance de andar acelerando. Y aparte el tiempo es muy acelerado. Bueno, no me quiero... Hermana Margarita, cuando venimos al texto, yo me levanto a las 6, ya me entiendo para tener tiempo de estar a tiempo, porque no. Sí, porque vamos lerdo, ¿verdad? Despacito. Sí, yo lo entiendo, yo también me levanto a las 5 de la mañana. Pero bueno, es para ponerme la pestaña postiza, que no me choca. Si no puedo ver. No es cierto. Entonces, dice la escritura también, a ver, ¿en qué me quedé? Y se pregunta, a veces invertimos nuestro tiempo, recursos, talentos y todo en las cosas que no perduran. Ahí andamos, miren cómo tengo afanadas en toda la limpieza, en la limpieza y también, ¿verdad? Sí me gusta, pero pues ahorita no. Entonces, y luego nos preguntamos, ¿por qué no crezco en la gracia de Dios? Ay, yo quisiera ser como la hermana, como esa vida que transmite, su simple presencia hace que yo quiera estar con ella, que yo quiera escucharla, que el simple hecho de platicar 2, 3 palabras con ella, ay, me da tanta paz, ¿verdad? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo crecer así? Pues porque estoy sembrando mal, ¿verdad? Entonces, si sembramos, Pablo les dice, entonces les da 2 principios. Cuando está hablando de invertir los bienes, el tiempo y los dones para la gloria de Dios, les da una advertencia. Les dice, pero acuérdense, o sea, esta es la advertencia porque a veces nos confronta la palabra y nosotros ponemos luego, no, es que yo así y yo así. Y entonces le dice, ok, tú me puedes decir que no tienes tiempo, que tú esto, que tú aquello y que no el otro, pero luego les dice Dios, pero acuérdense, dice Pablo, a Dios no lo puedes engañar. No. Puedes decir que no tienes tiempo, tú puedes decir que esto, tú puedes decir que aquello, pero tú a Dios no lo puedes engañar. Qué tremendo, ¿verdad? Como que ya sabían lo que le iban a decir los Gálatas, que iban a poner una excusa de yo no puedo, yo no esto, yo no aquello, yo acá, yo acá. Entonces le dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que, bueno, vamos a analizar las 2 partes. Los judaizantes se vanagloriaban con su religión. Pensaban que serían más piadosos así, pero su corazón decía otra. Qué triste, ¿verdad? Cuando no nos damos, somos tan necios que no nos damos cuenta que estamos poniendo, que a Dios no lo vamos a engañar. Podemos defendernos como gatos boca arriba, delante de unos a otros, ¿verdad? Pero Dios, dice Pablo, a Dios no lo engañas. Dios conoce no solo lo que haces o lo que no haces, sino que Él sabe tus intenciones, ¿verdad? Y desde antes sabe, o sea, sabe, no, es como cuando nosotros, que viene el niño y dice, no, mamá, es que fíjate que sí, no, mamá, es que fíjate, sí, la mamá, ¿verdad? Estamos así, hey, ¿quién te la va a querer, verdad? Soy tu mamá, yo te conozco. Pues es lo mismo con Dios, hermanas. No le pongamos excusas. No le pongamos, yo sé, la vida es dura, sí, cuesta, pesa y todo, sí, pero pues si Dios nos tiene aquí, Dios nos tiene aquí y hay que darnos cuenta de lo valiosas. Decía la hermana, ¿cómo se llama? La del Zoom. Wendy Velo, que Dios nos hizo de una manera tan especial para cumplir propósitos tan especiales. Entonces, no podemos perdernos eso y no podemos no cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene todavía aquí. Entonces, ningún hombre o mujer puede vanagloriarse delante de Dios ni burlarse de Dios. La Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas del hombre, internas y externas. Salmo 139:1 al 16 y Hebreos 4:13.
Y luego dice, lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No podemos sembrar limones, ¿verdad? Y cosechar peras o manzanas. Pues no, ¿verdad? Y ese mismo principio que se aplica en la agricultura, pues se aplica en lo espiritual también, ¿verdad? Si nosotros sembramos para la carne, vamos a sembrar corrupción. Y si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar la vida eterna. Entonces, aquí terminamos, ¿verdad? Luego, los versos del 9 al 10, el apóstol Pablo dice, los anima así. Les dice, no nos cansemos de hacer el bien. Aquí va la exhortación. No nos cansemos de hacer el bien, hermanas. Yo sé, yo a veces me canso también. Me canso y me cansa todo, ¿verdad? Todo nos cansa, las luchas espirituales, el orar cansa, el orar agota, el orar agota. Hay días en que ya no puede uno, ya no le, y ya nada más está uno pensando, Señor, no tengo ni aliento para decirte, o sea, todo cuesta darnos el tiempo porque hay muchas cosas en la casa. Para venir aquí, pues todos tenemos, yo paso a las 2:50, yo recojo a mi hija de la escuela, la tengo que llevar a la casa, le tengo que dar de comer y tengo que hacer todo y luego pues también yo comer un poquito, ¿verdad? Esa hora con ella y luego ya venirme. Si ustedes no saben la lombre, el traficar y luego la manera como manejan. Y yo sé que ustedes me van a decir también lo mismo. Entonces, estar en las, sembrar lo que da para vida eterna no es fácil, no es sencillo, no es nada fácil esa tarea, pero dice el apóstol Pablo, no te canses, persevera, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a recibir una recompensa, pero dice la advertencia, sino que si no desmayamos, no tenemos por qué desmayar, hay que seguir adelante, hermanas, hay que seguir adelante. Y por último, el F dice, hace bien a todos. Ese, hace bien a todos. Después de este principio dice también que hace bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Hay que hacer el bien a todos. Y a veces hacer bien a todos implica que yo voy a ceder mis derechos para poder manifestar la gracia de Dios. Hace unos días tuvimos un conflicto porque un colaborador nuestro pues se llevó cosas que no debía, ¿verdad? Entonces yo me sentía tan apesadumbrada porque era tan trabajado, ¿verdad? Entonces me sentía yo más apesadumbrada, yo creo que esta persona, ¿verdad? Y entonces, pues, simplemente se hace el bien. Y entonces, tenemos que hacer el bien a todos, aunque eso implique que yo voy a ceder mi derecho. Y luego dice, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, hay que procurarnos, hermanos, hay que servirnos los unos a los otros, así como servimos a los hijos, a la familia, ¿verdad? De la carne o de la sangre, como quieran llamar, pues también los unos a los otros. Hay algunos que nos caen mejor que otros, ¿verdad? Son más compatibles, pero también al que no soy compatible, no pasa nada. Vamos a servirnos unos a otros. Eso me recuerda a una ilustración, pero está muy larga. Después Mande. Me encantó un capítulo de Una vida con propósito que habla de eso. Ajá. De la familia de la fe, ¿verdad? Sí, amamos mucho a la familia de la sangre, pero la familia de la fe es con la que vamos a estar
con la eternidad. Entonces, tenemos que empezar a practicar de Sí. Y qué difícil es Qué saber. difícil, o sea, no es fácil, pero es lo que Dios quiere. Qué difícil es que me aguanten. Entonces, sí. También en Timoteo 5:4 dice, pero según la vida de Cristo, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres por esto lo buen de verdad delante de Dios. No, o sea, yo siempre he entendido que debemos de ser yo, con mi familia en la casa, sean cristianos o no, y luego con los de la familia de la fe. Porque puede ser que de la familia de la fe y no le debe de comer a mi hermano que no tiene trabajo o algo así. Primero, es que sí, dice, primero a tu propia familia, los cristianos o no, y los logros de la familia, y luego a los que no conocemos, como al de la tienda o al de el que comparte, el que no sabe, a todos realmente, a todos, pero no parece. Así es. Dice, por eso dice a todos, ¿verdad? Y luego dice especialmente, ¿verdad? Por eso lo dice. Entonces, a veces dice aquí, según tengamos oportunidad. Y a veces decimos, ay, no, es que no tengo oportunidad. Y entonces a ver, ¿cómo? A ver, Pablo, dime, o sea, háblame, dime qué quisiste decir aquí, ¿verdad? Entonces, no es cuando Dios nos pone la oportunidad. Aquí, fíjense, sino que el hombre espiritual considera la vida espiritual que Dios ha dado o nos ha dado la oportunidad en Cristo, ¿verdad? La vida espiritual que Dios nos ha dado en Cristo, esa es la oportunidad. Porque si no hubiese la vida que nos da, no nos va a alcanzar nunca para hacer el bien debido a Dios, ¿verdad? Nunca nos va a alcanzar la vida. Entonces, la oportunidad es la vida nueva que tengo en Cristo. O sea que siempre tengo que hacer el bien. Eso es a lo que se refiere Pablo. Siempre que tengamos oportunidad, la oportunidad ya nos la dio Dios en Cristo, ¿verdad? Ya la tenemos, esa ya es nuestra. Entonces, por eso hay que hacer el bien siempre. El andar cristiano es una gran oportunidad para hacer el bien y para honrar a nuestro Dios. Cuando estamos siendo probados y tentados, cuando Dios nos humilla, cuando estamos haciendo el bien y recibimos males y seguimos haciendo el bien y seguimos haciendo el bien y al final el nombre de Dios es glorificado, ¿cómo nos sentimos? Satisfechos. ¿Por qué? Porque hemos agradado a Dios, porque hemos cumplido. Eso es lo que nos está llamando aquí el apóstol Pablo a hacer. Y ya dice, bueno, aquí hace una referencia a que dicen que toma la pluma él, porque le estaba escribiendo a alguien más. ¿A causa de qué, hermanas? No vamos a entrar en conflicto, ¿verdad? Pero al parecer tenía una enfermedad. Unos dicen que era de los ojos, otros que porque había contraído la viruela, otros pues tenía una enfermedad, por tanto, penurias por las cuales pasó. En fin, el caso es que el apóstol Pablo la toma porque él va a enfatizar, ya termina, y quiere enfatizar unos asuntos importantes, ¿verdad? Él quiere decir unos asuntos importantes. Y esto es un asunto que él considera importante aquí. Dice el verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y luego dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, les dice el apóstol Pablo, miren la clase de líderes que están influenciando sus vidas. Les voy a decir cómo son. Entonces, primero, el carácter de los líderes que estaban influenciando a los gálatas para apartarlos de la verdad, era, primero, ellos querían agradar a los hombres. Su doctrina era externa. El deseo era impresionar a otros. Querían agradar a la carne, dar una buena impresión. No estaban preocupados por agradar a Dios con su justicia interna, sino en impresionar a otros por medio de lo externo.
en impresionar y aparte controlar, porque los querían controlar. Y cuando una persona que se dice cristiana desea agradar e impresionar a otros y no a Dios, ¿esto qué es? Impotencia. Entonces, ese es el carácter, son hipócritas, ¿verdad? Les dice Pablo, ellos son hipócritas. ¿Y sabe qué más? Les dice ahí el apóstol Pablo, ellos temían a la persecución, por eso no aceptaron la locura de la cruz. Fue tropezadero para ellos, ¿verdad? Ellos temían a ser perseguidos. En el fondo, huían de la persecución. Temían la persecución que la cruz trae el judaísmo. La cruz fue para ellos tropiezo y el judaísmo persiguió al cristianismo. Y por último, ellos querían gloriarse acerca del número de Gálatas. O sea, ellos querían gloriarse a sí mismos, no querían dar gloria a Dios, querían gloriarse en que, miren, nosotros tenemos tantos, ¿verdad? Nosotros tenemos tantos, nos siguen tantos, como que hoy serían los followers, ¿verdad? Sí, Dios mío. Entonces, este es el carácter, les dice Pablo. Estos son los que quieren controlar, estos son los que les quieren controlar, ¿verdad? Le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, continúa y les da advertencias finales. Después de darles el carácter de los que querían controlar, de los judaizantes y de sus líderes o líderes, dice, no hay rito que pueda servir para poner al creyente en una mejor condición con Dios. Y esto es también para los creyentes, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos a la iglesia como una empresa, ¿verdad? En donde si yo tengo el mejor cargo, soy más espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que ellos pensaban que los ritos los podían poner en una mejor condición con Dios, entonces estaban equivocados. Pablo les dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Dice, pero el poder que la cruz representa puede hacer que un pecador sin esperanza o un religioso con falsas esperanzas sea una nueva criatura. ¿Quién era un religioso con falsas esperanzas? Nicodemo. Y era un hombre con un corazón dispuesto porque al final se convirtió, pero no dejaba de ser un religioso con falsas esperanzas. Qué triste, ¿verdad? Que haya líderes así, religiosos y con falsas esperanzas. Entonces Jesús le dijo al religioso Nicodemo que le era necesario nacer. Y luego le dice, la vida sin Cristo no se puede arreglar, no tiene compostura, ¿verdad? Yo la quise componer muchos años hasta que llegué a mis últimas fuerzas y fue cuando el Señor me sacó de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación. Entonces, la vida sin Cristo no se puede arreglar. Por ello, el hombre necesita, le dice Pablo, nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios que les permita tener compañerismo con Él y gozar de las bendiciones espirituales. Y al final, solo la cruz de Cristo tiene el poder para hacerlo. La exhortación final es vivan conforme a la nueva creación que son en Cristo. Y hermanas, esto es para nosotros también. Hay que vivir conforme a esa nueva creación que somos en Cristo. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para dar por terminado este estudio de los Gálatas, que espero que haya sido provechoso, ¿verdad? Aunque fue muy espinoso, pero creo que valió la pena. Entonces, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu, Dios amado, que es amor, que es dominio propio, Señor, y que nos da esa fuerza sobrenatural para hacer las cosas a las cuales tú nos has llamado a hacer. Señor, en esta hora aquí reunidas queremos pedirte perdón, porque a la luz de tu palabra
hemos cometido hierros, Señor. Algunos que han sido reflejados por cada exposición, Señor, de tu palabra, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has escudriñado nuestra alma y nuestro corazón y nuestros pensamientos que tú conoces, Señor. Gracias porque cuando te pedimos que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, tú respondes a través de estos estudios, Señor. En esta hora yo te pido que podamos regresar a casa y que esta noche en la intimidad, Señor, contigo, podamos reflexionar en todo lo que hemos visto, Señor, y en lo que también vamos a ver al contestar nuestros cuestionarios, Padre. Que podamos ponernos a cuentas contigo, pero sobre todo que podamos contarnos entre los espirituales, entre aquellos que andan en tu espíritu, que podamos tener un corazón dispuesto esta noche a ser transformados y que podamos tener un alma dócil, capaz de ejercitarse en esas virtudes supremas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Aparta de nuestro corazón todas las envidias, los celos, los pleitos, murmuraciones, contiendas, hipocresías y toda aquella cosa, Señor, que proviene de la carne y que no te agrada. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias profundamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La grabación. Perdón.